Déjame prender las señales en vivo aquí. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. De inmediato vamos a conversar con José Manuel Serna, quien es el director del sector económico de Benamérica, a través de esta alianza comunicacional hemisférica, justamente con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. Y como estamos hablando de temas que tienen mucho que ver pues, con lo que está ocurriendo a nivel venezolano, a nivel hemisférico, a nivel mundial, y es que la economía estaba un tanto desbaratada por todos lados, vamos a estar claros. Y con situaciones de guerra, pues se complica más la economía en todos lados, porque cada país entra en unos juegos eh, forzados, digamos así, para poder estabilizarse, para poder negociar. Y tu teléfono está un poco volteado allí. Ahora sí estás bien ahí. Ok, José Manuel. Entonces, bajo ese panorama, ¿cómo podemos determinar hoy día los factores micro, macroeconómicos y socioeconómicos? Porque es que todo está conjugado. Y si un país está mal, el vecino puede estar peor, como el Ujú. caso de Venezuela, por ejemplo, o puede estar Sí, mejor. Todo depende cómo se manejen los parámetros, ¿no? De negocio y las sí, políticas públicas que necesariamente tienen que diseñarse en función de que el sector privado sea el que prevalezca en el área productiva. sí. Bueno, mira, nosotros estamos trabajando ahorita bajo la óptica de eh, lo que podría llamarse la nueva economía mundial y la nueva economía venezolana. La nueva economía mundial tiene una serie de cambios que requieren observaciones muy detenidas, muy cuidadosas, porque eh, en la economía tiene una especie de sistema nervioso que afecta sobre todo las corrientes financieras y, y a veces se Las da, que son formales, porque hay bueno, no, mucho, la mucho, economía mucho mundial, dinero irregular circulando cuando también. yo me refiero a la economía mundial, Ajá. eh, la economía mundial está integrada cada vez más eh, desde que comenzó el capitalismo comercial, pero eso fue hace 300, 400 años. Desde la industrialización se integró más y luego en el siglo XX, con todo el desarrollo del comercio y con todo el desarrollo de la economía energética, pues empezó la economía automotriz y todo ese sistema industrial de desplazamiento de la gente, la economía se hizo mucho más interdependiente. De manera que los ciclos económicos, que son ciclos de, de distinta duración, hay ciclos cortos de 3 años, hay ciclos que se llaman ciclos de, de kitchen, hay ciclos de 8 años promedio y hay ciclos de 50 años, que son los de Kondratiev. Los ciclos largos de la economía, los estamos viendo que hay una tendencia recesiva desde aproximadamente el 2008. Dentro de esa tendencia recesiva ha habido ciclos cortos y, y tuvimos una cierta recuperación, un ciclo corto importante cuando terminó la pandemia o el último periodo pues, de la pandemia, había una tendencia al crecimiento. Pero nuevamente hoy se está hablando de recesión. En Europa hay un periodo de disminución o estancamiento de la producción y, y hay también, o por lo menos de disminución del ritmo de crecimiento de producción. Y hay también una tendencia inflacionaria que es mundial. Esa tendencia inflacionaria afecta mucho a la inversión por distintas razones, porque la propia inflación crea incertidumbre para los inversionistas, pero además porque hay políticas monetarias que tienen ya un carácter casi, digamos, eh, sistemático. Desde, desde que comenzó hace unos 30 años, 40 años, la aplicación de las tasas de interés reales positivas. Es decir, eh, la forma de desestimular la inflación es poniendo la tasa de interés por encima de la tasa de inflación. Eso impide que se use el dinero
para aprovecharse de la inflación. Es muy fácil de entender. Si el dinero está a un 5%, ¿verdad? Y la Ujú. inflación está al 8%, yo le pido dinero a los bancos y pago con la inflación. No sé si se entiende. Sí, Es claro, decir, claro. compro con mi inventario casi sin tener que vender. Entonces, eso ha sido enfrentado exitosamente con políticas monetarias que castigan el costo del dinero y lo ponen por encima de la inflación. Ahora, Y eso está pasando. cómo establecemos la gradualidad en cuanto a los precios en los mercados de los distintos rubros y servicios? Porque es que uno los administra los estados, los servicios en particular, y los demás bienes los administra la empresa privada. Bueno, Entonces, ¿cómo sí, se conjugan esos dos factores allí con respecto a la bueno, inflación? Porque lo que ambos pasa es que, empujan. sí, lo que pasa es que la inflación se maneja no en forma detallada, ¿no? No por rubro, sino en forma de promedio. Ok, O sea, la tasa de inflación puede ser diferente entre distintos tipos de productos. ya, Los productos, digamos, de consumo masivo, que son los que más pesan políticamente, son los que más pesan también a la hora de hacer el promedio de inflación. claro, Las estadísticas se manejan con unos instrumentos científicos, eh, econométricos, etcétera, que permiten obtener promedios ponderados. Es decir, cuando yo te digo que la tasa de inflación en Venezuela es del 11%, eso es un promedio que pondera todos los distintos rubros. Al ponderarlo, lo que sale es lo mismo que cualquier indicador que tú tienes en tus valores. Cuando tú tienes, por ejemplo, la tensión en tal nivel, ese es un valor puntual, ¿verdad? Para tú saber pero cómo está tu tensión, altera hay otro que buscar un funcionamiento promedio, relativo. hay que buscar un promedio a lo largo del día. Ajá. Entonces ahí sabes si tú estás hipertenso o no. Y todas las cosas, la química funciona así, pues. En general, las mediciones funcionan con normas y con instrumentos de medición que permiten, digamos, Se fue tu video. eh, que permiten, digamos, nivelar, situar en el eje preciso del valor promedio cualquier índice. Ahora, Es pero decir, no tiene necesariamente que ser obligatorio que se correspondan las políticas públicas de un sector y del otro. El sector privado y el sector público no tienen que trabajar en paralelo en la búsqueda de ese equilibrio. claro, sí, eso, pero eso no tiene que ver con que la inflación sea distinta. Es decir, las relaciones entre los sectores de intercambio, etcétera, etcétera, bueno, o sea, se ajustan, digamos, incluso transaccionalmente, pues. Ok, si yo soy proveedor tuyo y la inflación está en X nivel para nuestros productos, bueno, de pronto buscamos algo que sea compatible para que los dos podamos trabajar bien. Entonces, Y pero En Venezuela está ocurriendo esa búsqueda. en Venezuela hay un problema con la inflación distinto. Ajá, Venezuela no tiene ninguna información confiable. Venezuela, además de todas las crisis que tiene una incertidumbre debido a lo que se llama ajá. opacidad de la información económica y estadística. En Venezuela, desde hace 3 años, el Banco Central no te publica cifras del producto. Ujú. Entonces, claro, los inversionistas, los sectores privados recurren a consultores, a organismos que funcionan en forma independiente de los organismos oficiales, bancos internacionales, etcétera, que tienen intereses en Venezuela y entonces hacen mediciones desde su óptica, pues. Entonces, claro, en muchos casos esos indicadores tienen la misma metodología que usa el Banco Central o el INE, pero en Venezuela no hay esa certidumbre. Y lo que pasa cuando hay mucha incertidumbre es que entonces las expectativas de la gente inciden y generan, digamos, alteraciones. Entonces hay una inflación que es especulativa, porque el comerciante no sabe qué va a pasar con el dólar, pero sí sabe que va a subir. Entonces él se cubre
Ya. ¿Ok? Y lo mismo hace incluso el consumidor, que en ese caso, aunque él no puede subir el ingreso suyo Compra del menos, salario, compra él menos. trata de compensarse con otras actividades. Exacto. Entonces, Pero cuando las actividades de ese tipo abundan, pero es que son escasísimas. bueno, en Venezuela hay 7 millones de emprendedores que viven de lo que se podría llamar el trabajo eventual. En Venezuela lo llamamos matar tigre o cazar tigre o echar tiritos, ¿no? Pero Entonces ahí eso genera, el empleado público que hace trabajo de plomería ajá, o, o el empleado de una empresa también que no gana suficiente, e incluso hasta el patrón le da permiso para que de vez en cuando haga carrera de taxi o haga cualquier otra actividad que le permita compensar lo que él no le puede pagar con la remuneración que le está pagando. claro. Bueno, pero todo eso es una economía descompuesta. Yo creo que si se intenta buscar el orden, o sea, lo primero que tienes que reglamentar, ¿verdad? De alguna manera, la seguridad de los individuos del sector privado que quieran invertir para generar empleo que no se vea expuesto a tener que estar Sí. trabajando aquí y un Pero tirito por aquí, fíjate, un tirito por allá. la palabra que tú estás usando de reglamentar Ajá. precisamente revela un poco una, una característica de nuestra economía venezolana, que es una economía muy intervenida, Mm, ¿no? Cuando la economía no está intervenida, en países donde el mercado es libre, es muy difícil que tú te vayas a especular con cualquier producto, porque la competencia te impide eso. mm, Es decir, si yo produzco, qué sé yo, cereales, ¿verdad? En un estado de los Estados Unidos y lo quiero vender a un precio por encima del precio que está en el mercado, la gente no me lo compra, sencillamente. exacto. Entonces, las fuerzas del mercado regulan los precios. Pero cuando hay productos ¿Sí? alternativos, yo, bueno, yo te quiebro a ti y compro otra cosa, ¿no? Si tú me especulas. Pero Claro, ese factor no se da en todos los productos. claro, no se da porque el mercado está intervenido, Claro. porque es una economía regulada. Es No, decir, porque el Estado fija precios, por ejemplo, y cuando el Estado fija los precios, muy difícilmente logra que el precio sea una verdadera medida de lo que se requiere para compensar los costos de la inversión y los costos de producción y además para compensar la inversión del capitalista o del productor. sí, Entonces lo que ocurre normalmente, lo que ocurrió hace 4 años con el sistema de control de precios, es que eso simplemente lo que genera es una economía ilegal en la cual entonces los productores y los consumidores se ponen de acuerdo a espaldas del gobierno. claro. ¿Ok? Entonces, si tú me pones un precio que está por debajo de mi costo, yo no vendo, pero el consumidor Claro, necesita eso, entonces yo le vendo por la puerta de atrás. claro, pero opera también hay un factor muchísimo más limitante, que es que las políticas crediticias se trancaron en todos los ámbitos. Los mismos bancos del Estado El no prestan problema del dinero. crédito en Venezuela es otro. El problema del crédito en Venezuela es otro. El Sí. problema del crédito en Venezuela tiene varias razones. La primera es que la economía se cayó, se vino abajo. Ujú. Entonces, el sistema bancario, el sistema financiero también, eh, bueno, redujo notablemente su capacidad. Hay gente que cree que cuando la economía está mal, el dinero está guardado en alguna parte. No, es que el dinero forma parte de la economía. ¿Ok? Claro, Es como que si tú te enfermas, a lo mejor tu capacidad de irrigar tu cuerpo con sangre disminuye también, pues. Entonces, entonces la economía no puede contar con recursos si no se está produciendo. O claro, sea, la única manera de que se cree dinero es produciendo. La otra forma de crear dinero, que es la que ha alterado mucho a la economía venezolana, es lo que llaman el dinero inorgánico. ajá, Pero ¿por qué ocurre lo del dinero inorgánico? ¿Por qué se llama dinero orgánico? Porque el dinero se genera en la actividad productiva. Cuando uno produce, uno va al banco, ¿verdad? Y pide crédito. O exacto, sea, para poder producir hace falta dinero. Normalmente el dinero no está guardado en arca, está en el banco. Y normalmente el dinero que tiene la empresa para producir, este, digamos, o para elevar su producción,
requiere del crédito. Todo claro, el mundo requiere del crédito. Entonces, cuando baja la economía, como bajó la economía venezolana, la capacidad crediticia de los bancos mermó mucho. Pero además de eso, las políticas monetarias del sistema público, que son las que controlan el circulante a través de medidas de los bancos, también fueron restrictivas. ¿Por qué lo hicieron? Porque creían que de esa manera iban a controlar el costo del dólar claro. y no lo pudieron controlar. O sea, creyeron que nada más lanzando dólares a la calle y restringiendo el circulante, el dólar no iba a subir. Pero el dólar no sube porque haya o no haya circulante. El dólar sube porque es la moneda de pago. O sea, nadie. Puede ser que a ti te cobren algo en bolívares, pero detrás del cobro en bolívares, el precio es un dólar. O sea, Exacto. me explico. O sea, La moneda, la moneda, la moneda marcadora es el dólar, el sí, sí, dólar, y siempre lo fue. Lo que pasa es que antes había una relación con el dólar más o menos estable porque la exportación petrolera traía dólares, claro, ¿verdad? Y además porque sí se sustituyeron importaciones y eso en cierta forma disminuyó la dependencia del dólar, pero seguíamos dependiendo del dólar para muchísimas cosas, para los bienes de capital, para muchas importaciones y para el financiamiento de muchas obras. Entonces, como eso se acabó, Venezuela, no Venezuela llegó a generar más de 100.000 millones de dólares a través de la economía petrolera. Eso le dio una gran bonanza a Venezuela hasta que alcanzó la producción petrolera a estar sobre los 2 millones de barriles. A claro. medida que bajó la entrada de dólares y eso hizo Y dólar baja la escaso. economía en general. Entonces Exacto, tenemos una inflación en dólares, en que es dólares. una inflación fuerte. ¿Por qué? Porque como no hay suficiente capacidad de la economía para abastecer la demanda, entonces los precios suben en dólares. No porque el dólar conlleve inflación, sino porque la oferta interna es baja. Ya O va. sea, entonces, si tú tienes un negocio cualquiera y tienes un inventario determinado de productos, la demanda te aumenta el precio y te lo aumenta en dólares. Claro. Bueno, mira, Y, José Manuel, de todos modos, estamos hablando con José Manuel Serna, quien es el director del sector económico de Benamérica, a través de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta alianza hemisférica justamente con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. Bueno, como el tiempo semana a semana nos limita un poco, José Manuel, vamos la semana que viene a tocar un tema que yo considero de mucho interés. O sea, bueno, yo podrá, no sé si ya terminó, yo te quería hablar un poco no, de porque algunas ya cosas. terminó el tiempo, pero fíjate bien, Ajá. este tema no lo vamos a terminar ahora, porque nosotros tenemos toda la semana pues un segmento contigo y los asuntos continúan y se siguen tratando. Es para hablar si tú vislumbras a futuro que Venezuela llegue a adoptar el dólar como moneda, sí o no, y cerramos. Bueno, cerramos. Bueno, mira, oficialmente a lo mejor nunca lo va a hacer, porque todos los países tienen en su moneda nacional una herramienta, un poder, que es lo que llaman el poder señorial del Estado. O sea, el Pero señorial. Panamá y Ecuador, por ejemplo, lo adoptaron y Hay aquí en México circulación de, también sí, funciona. eh, sí, pero claro, pero exactamente. Ahí hay doble moneda y la que más funciona es la moneda, es el dólar. Y les va bien, está bien, pero políticamente eso genera una cierta debilidad para el Estado Mm. y eso es la razón por la cual los países se resisten a aceptar las divisas como moneda interna, además de otras razones de carácter monetario y fiscal. Oficialmente, pero en Venezuela circula y pagan con ella. En Venezuela circula y exactamente, y en Venezuela, igual que en Cuba, en los países comunistas, incluso en la vieja Unión Soviética, tú llegabas a un país comunista, Hungría, Checoslovaquia, y el dólar era la moneda Bueno, la semana que que viene más circulaba. le vamos a entrar a ese tema y ese análisis en detalles. ¿Ok? ¿Cómo no? Es importante. Hablamos Y del hacer un sistema recorrido. monetario, Sí, exacto. Y hacer un recorrido con ellos por toda América Latina. e Porque, incluso de los problemas que hay ahorita entre las zonas de divisas, las grandes divisas, el dólar, el euro, la libra, y las las criptomonedas monedas también, y asiáticas las criptomonedas que también están de alguna manera y las formando parte. criptomonedas también. Ok, Ok. hablamos de eso la semana que viene. Seguro que sí. Gracias, José Ok, Manuel. hasta Hasta luego. hasta luego.